cómo íbamos a pensar estos procesos desde una metáfora que yo les proponía, que era la metáfora del emigrante. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que tu práctica profesional actual pertenece a una tierra y tienes que emigrar hacia otra. Y claro, en ese proceso de migración, pues vas a sentir que hay cosas del pasado que te van a estar marcando, que te van a estar extrañando, y que tú vas a sentirte más cómodo, vas a necesitar volver a tu zona de confort, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo, en esta nueva tierra donde tienes que estar, en este nuevo escenario donde te tienes que desenvolver, pues hay un contexto distinto y además tenebroso, porque no sabemos lo que ocurre en este nuevo enfoque. Hay muchas preocupaciones que nos vienen a la mente. ¿Cómo vamos a mantener la relación de disciplina en el aula? Porque la evaluación, al volverse formativa, deja de ser coercitiva. O sea, ya no se usa para atacar a los estudiantes. ¿Se portan bien o los examino? ¿Ah? Ya no. Ahora es que la evaluación comienza a ser parte del proceso de mejora continua. En la mañana también habíamos visto cómo una mejor comprensión de los logros, de las metas del aprendizaje, de a dónde vamos, nos garantiza que todo el sistema se alinee a los logros esperados. O sea, padres de familia, estudiantes, los profesores mismos tienen que comprender a dónde vamos. Ese es el primer paso de la evaluación formativa. Y una vez que ya sabemos a dónde vamos, entonces pasamos al análisis de dónde estamos. En nuestra rueda formativa, ¿se acuerdan? Es el segundo estadio, el segundo nivel. ¿A dónde estamos? Y para eso era importante recolectar evidencia, cosa que hicimos en la tarde, en la mañana. Recolectamos evidencia a partir del video que vimos de Muriel. Esa evidencia que recolectamos nos permitió interpretar el nivel de logro de Muriel, y habíamos visto cosas interesantes. Por ejemplo, habíamos visto un desempeño muy significativo de Muriel, pero que no llegaba a satisfacer lo esperado. No llegaba a satisfacer lo esperado. Esa es una de las ideas importantes. Vimos una niña que tenía muy buen desempeño, pero no era lo esperado. Entonces acá tenemos que enfrentar una nueva metáfora, y es la diferencia que hay entre tu niño real, el que tienes en el aula, y tu niño ideal, el que plantean los desempeños a alcanzar. Porque cuando miras los estándares, pues estamos frente a un niño ideal, no estamos ante el niño realmente que tenemos en el aula. Bueno, pues esa metáfora del niño real al niño imaginario, ese niño que queremos lograr, esa brecha que se genera, tenemos que cubrirla. Y en la primera parte del taller habíamos visto que la única manera de cubrir esa brecha era a través de la evaluación formativa, de la retroalimentación del aprendizaje. Ahora, en esta segunda parte voy a enfocarme en otro elemento que mencionamos en el Kahoot, que tiene que ver con los roles de la evaluación, que como ustedes conocen, entre los roles de la evaluación se encuentra la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. El modelo de evaluación que más utilizamos hoy en día es el de heteroevaluación, o sea, el maestro es el que evalúa. Pero cuando ustedes estén empoderados, no como maestros, sino como estudiantes, de cuál es el nivel de logro esperado, automáticamente ustedes empiezan a hacerse su propia autoevaluación. ¿Se acuerdan de la actividad que hicimos acá físicamente? Hay que organizarnos por edad, sin hablar. Esa actividad tenía un nivel de logro comprendido por todos. Por tanto, cada uno de nosotros sabía qué hacer, a dónde ir, sabía cómo comportarse en el sistema. ¿Por qué? Porque la única manera que tú puedes promover la auto y la coevaluación en el aula es si todos comparten el mismo nivel o el mismo propósito. Si todos saben a dónde vamos, entonces ya sabemos cómo me autorregulo para llegar allí. Por eso es tan importante el primer nivel de nuestra rueda formativa, porque el niño real tiene que saber a dónde quiero yo llegar, qué es lo que quiero yo alcanzar. ¿Se entiende? Un
una vez que yo, niño real, sé a dónde quiero llegar, entonces el primer nivel de autorregulación es el mío. Yo como persona tengo que autorregular mi proceso de aprendizaje para llegar a lo esperado. Soy yo quien primero cambia. ¿Por qué, siendo esta capacitación una capacitación abierta para todos los profesores de Tarapoto, por qué son ustedes los que están acá? ¿Quién los motivó a venir aquí? ¿Y por qué vinieron? No tenían nada que hacer en casa, estaban como que, ay, estoy aburrido acá, mejor voy a molestar al profesor. Pero ese interés, esa motivación es interna a ustedes, es personalísima. Pero ¿qué motiva esa necesidad? La motiva que ustedes están en un autoconocimiento real versus el maestro que queremos para el Perú. Si no entendemos que hay una brecha que tenemos que cerrar, no venimos. No, ¿para qué yo voy a ir ahí? No, ¿qué me van a enseñar? Te vamos a enseñar a cerrar tu brecha. Justamente en la clase de ayer hemos estado hablando bastante con el expositor anterior, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Eglis? Sí. ¿Expuso bien o mal? Para mí, excelente. No hablen mal porque está de atrás. Estamos tocando el tema de la motivación y cómo esa motivación genera estudios, ¿no? Así es. Y a veces cuando hablaba de las notas, de este, de lo otro, yo quería recuperar un momento ¿qué le genera a los niños el hecho de tener distintas notas? Por ejemplo, un niño que me dice, no, ya... su calificación es un AD, ¿no? En algunos casos, algunos niños ya se sienten los super, ¿no? Y dicen, ya, ¿para qué voy a estudiar más? Sí, bueno. Pero en otros casos le motiva a seguir estudiando más. A veces le dicen, tienes C. Y el otro dice, yo ya no doy más, ahí nomás me quedaré. Dicen. Así es. O sea, hay distintas reacciones, o sea, distintas formas de reaccionar. Porque ¿Y cómo hay que manejarlo eso? Porque todo el debate no debería girar sobre la nota, sino sobre la capacidad de cada persona de mejorar. Por eso yo les decía al inicio que al niño que estuviera en C, que estuviera en inicio, hay que decirle, tienes cosas que mejorar, has logrado cosas, has logrado esto, pero tienes que mejorar de esta manera. El niño que está en proceso, tienes que decirle, oye, muy bien, has logrado, pero puedes mejorar si haces esto y si haces esto. Y el niño que tiene A, igual, oye, muy bien, has logrado esto, pero te falta esto. Y el niño que tiene D, igual. Has logrado esto, pero aquí tienes una oportunidad de mejorar. Porque cuando tú le das una nota al estudiante, todo el debate gira alrededor de la nota. Oye, ¿cómo saliste en el examen? Saque C, saque B. Y efectivamente, el alumno de C dice, no voy a mejorar, soy un alumno de C. Y toda la vida sigue siendo un alumno de C. Se gradúa, y cuando se gradúa, entonces logra éxito en la vida. Y dice, pero si yo era malo en la escuela, ¿cómo voy a tener éxito? Porque no eras malo, solo que el sistema te había categorizado como malo. Y el alumno de 20 dice, pero ¿por qué me salen tan mal las cosas? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Porque no eras un alumno bueno, eras un alumno memorista. Sabías de memoria el contenido y aprobabas, pero no eras el bueno. ¿Quién es el bueno entonces? ¿Para qué evaluamos en la escuela? Evaluamos para la vida. Y las competencias lo que hacen es saber si tú eres capaz de escribir. ¿Pero escribir qué? ¿Un cuento o escribir lo que necesitas para vivir? Que tú aprendas a qué? A convivir. ¿A convivir para qué? Para promover el bien común. Que tú seas capaz de qué? De construir interpretaciones históricas para que nadie venga a hacerte un cuento. Porque, mira, yo te hago esta historia y tú dices, ¿será verdad o no? Porque esa es tu verdad, que no tiene por qué ser la mía. O sea, ¿para qué me enseña la escuela? ¿Se acuerdan el ejemplo del cavernícola? Para que no te mate la fiera, para que no te mueras de frío. O sea, la escuela tiene que generar espacios de aprendizaje auténtico donde el estudiante no diga, yo soy bueno, y si me bajan la nota protesto, sino que diga, yo todavía tengo un espacio de mejora, yo todavía tengo que dar un poquito más. Eso es la evaluación formativa. Maestro.
cuantitativa. Ya no es cuantitativo. ¿No? No. Entonces establecerlo así, por ejemplo, los exámenes escritos, discúlpeme que soy docente, no, para mí no es un buen indicador de que un buen alumno No es. o mal alumno. Pero sin embargo en nuestra institución nos exigen, pues así vienen las normas hoy, ¿no? ¿En el Instituto Superior? Sí, sí. Seguramente. Sí, sí. Cuando Entonces, fuimos a la pausa, hablábamos justo de eso. En la educación superior no están claros los estándares de mejora. En la educación básica sí. Sí, justamente es eso, pues por eso es que estamos aquí para que nos dé algunas alcances al respecto. Pero referente a lo que decías de que la evaluación cuantitativa ya no debería ser, ya no es. Han salido 2 resoluciones, una el año pasado y una este año, que habla de que la evaluación es cualitativa. Resolución viceministerial 025 del 2019, resolución viceministerial 033 del 2020. ¿Han leído la 033? Resolución viceministerial 033. ¿No han leído? La de la evaluación de aprendizaje. De repente puedes aprobar matemática, comunicación y se aprobó de repente 4 áreas que son educación física, formación religiosa, arte, ¿no? Puede avanzar, claro que puede sí. pasar de grado. Sí. Eso es lo que dice la 033. Claro, porque solo tiene que tener A en 4 de las competencias, en 4 áreas generales, pero en las demás puede tener B y pasar. Porque el propósito no es que el alumno jale, el propósito es que el alumno siga progresando, pero si es bueno en 4 áreas, pasa, porque lo que queremos es que los estudiantes triunfen en aquello en lo que tienen vocación, ¿no? En lo que les gusta. O sea, si tú te quieres destacar más en el deporte, pues sal bien en educación física. Oye, no es que también me gusta el arte, pues destaca en el arte. Ah, ¿qué pasa si destacas en el arte y no eres bueno en matemática? ¿Jalas el curso? No. ¿Por qué? Porque la competencia aprecia y crea desde las manifestaciones del arte. Es tan importante como resuelve problemas de cantidad. Es importante apreciar el arte como tan importante es resolver problemas de cantidad. ¿Quién dijo que la matemática era más importante que el arte? ¿Quién lo dijo? Entonces, claro, el que es bueno en matemáticas es el mejor del aula. ¿Por qué? ¿Los artistas no tienen derecho también? ¿No tienen además tanto que aportarle a la construcción de la sociedad? Entonces, lo que vamos a ver es que si el estudiante está empoderado con los criterios de evaluación, va a poder ser autorregulado y regular a sus compañeros. Esto es teoría, vamos a verlo en un rato, vamos a verlo en la práctica. Luego, de acuerdo a la función de la evaluación, vamos a ver que la evaluación ocurre en 3 momentos: la evaluación diagnóstico, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Pero aquí yo me voy a detener, porque hay 2 evaluaciones que para ustedes son muy sencillas de entender. La evaluación formativa es la evaluación que hacemos para el aprendizaje. O sea, evaluamos, como hemos hecho con Muriel, evaluamos y hemos retroalimentado. ¿No es cierto? Evaluamos y retroalimentamos a Muriel. ¿Para qué sirve la evaluación que le hicimos a Muriel? Para decirle: Muriel, esta es tu nota, eres una alumna de 12, eres una alumna de 18, ¿tienes A? No, porque cuando hemos revisado hemos visto que Muriel tiene A, pero tiene cosas que mejorar. Entonces, ¿para qué evaluamos? Para mejorar al estudiante. Ahora, cuando estuvimos viendo el proceso de evaluación de Muriel, nos hemos ido dando cuenta de que los estándares no solamente los revisábamos y decíamos: oye, Muriel lo tiene. No, no lo tiene. No solo hacíamos eso, también nos hemos dado cuenta que Muriel habían cosas que no había aprendido, ¿no? Cuando hablábamos de los recursos paraverbales, por ejemplo, ¿eso lo enseñamos en el aula? O sea, ¿ustedes recuerdan algún profesor de su escuela que le enseñe a los estudiantes a poner énfasis en las palabras, a subir el volumen cuando es necesario o a bajarlo cuando es importante cambiar el propósito de la conversación? ¿Eso se enseña en la escuela? ¿Sí? ¿Comunicación o inglés? ¿Se enseña eso? ¿En inglés? Comunicación. ¿Sí se enseña? No sabía. Debería, porque lo piden los desempeños.
¿Enseñan a los estudiantes a gesticular cuando se comunican oralmente? Deberían, porque lo piden los estándares. Entonces, ¿qué se supone de acá? Que la evaluación formativa no solamente nos sirve para evaluar, sino que también es la pauta para aprender. Por eso, cuando al inicio hablábamos de nuestra rueda formativa, decíamos, es importante que todos tengan criterios de logro. Porque cuando el estudiante revisa los desempeños, dice, yo quiero tener AD, esa es la nota que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tener esa nota? No sé si me siguen. El estudiante se autorregula. ¿Por qué? Porque sabe lo que necesita para llegar a esa nota. Entonces se plantea un plan de aprendizaje. Y viene a ver al profesor y le dice, profesor, enséñeme esto. Porque él sabe que si aprende eso, saca la nota que quiere. Eso es que las personas se vuelven estrategas en el proceso de aprender. Es como cuando tú quieres conquistar a una chica. Tú te planeas, yo quiero eso. Ese es mi proceso. ¿Qué tengo que hacer para yo conquistar? Tengo que crear estrategias. Pero ya las estrategias están, pues, ¿no? Le regalas una flor, le invitas al cine. O mejorar las estrategias. ¿Pero qué haces? ¿Empiezas a usar estrategias a lo loco? No, ¿qué haces primero? ¿Qué planificas? ¿Cómo lo voy a desarrollar esas estrategias? Pero tú desarrollas así, ¿cómo? Sí, pero ya, le voy a regalar un ramo rosa. Voy para... ¿Y si es alérgica? ¿Qué es lo primero? Pero, entonces como yo creo que puede ser alérgica, le regalo de frente rosas artificiales. No, ¿qué es lo primero que yo hago? Un diagnóstico de la persona, ¿no es cierto? Eso es la metacognición. Cuando el alumno dice, yo quiero lograr aquello y para eso primero voy a conocer esto. Cuando ya lo conozco, entonces me planteo qué estrategia voy a usar para aprender. Luego ya lo aprendí, ahora ¿cómo lo estoy alcanzando? No lo estoy alcanzando, cambio mi estrategia. Eso es metacognición. O sea, el estudiante usa la evaluación para formarse. Pero hay un tipo de evaluación que no es bien entendida. Y yo tengo que aclararlo acá para que no quede duda. La evaluación diagnóstica la hemos pensado mal. Todos estos años. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, como maestros, que cuando tú haces un diagnóstico, tienes que cambiar tu planificación? ¿Cuántas veces han escuchado eso? 1000 veces, ¿cierto? Ahora díganme la verdad. Cada vez que ustedes hacen un diagnóstico, ¿cambian algo en la planificación? Díganme la verdad. ¿Sí? ¿Qué cambias? Tú entregas tu programación anual, tus unidades, haces tu diagnóstico. ¿Qué cambias? ¿El contexto? ¿Cómo que el contexto? ¿Cambias el contexto? No. Mira, yo soy el director de tu colegio. Entrégame tu programación anual. Aquí está. Ya. Dame las unidades. Aquí está. Aplica tu diagnóstico. Lo aplicas. ¿Qué cambiaste de aquí? No, solo mi diagnóstico. Claro, tú cambias tu diagnóstico, pero de acá no cambias nada. Pero ¿qué nos dicen? Nos dicen, no, tú cambias tu planificación a partir del diagnóstico. Tú cambias el diagnóstico, pero no cambias nada de acá. ¿Y por qué? Porque hacen el diagnóstico mal. Les voy a decir muy rápido. Ustedes este año van a tener que entrar al aula y van a tener que hacer un diagnóstico. Bien. ¿Qué contenidos vamos a evaluar? ¿Los contenidos nuevos de este año? ¿Los que los alumnos no saben? ¿O los contenidos del año pasado? ¿Qué contenidos van a evaluar? ¿Los que no saben o los que ya saben? Los que no saben de acuerdo a los grados. O sea, tú en este año llegas al aula y dices, chicos, ustedes están en cuarto grado primaria. Les voy a evaluar los contenidos del cuarto grado. ¿Estás en el primer día de clase? El año pasado. Van a jalar porque no conocen los contenidos. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, los contenidos tienen que ser del año pasado. ¿Sí? Pero vamos a los desempeños. ¿Qué desempeños? ¿Cuál es el nivel de logro que voy a evaluar? ¿Los de este año o los del año pasado? Sí. ¿Evaluamos los desempeños de este año o los desempeños del año pasado?
Los de este año. ¿Qué les evaluamos? En la prueba de diagnóstico, ¿qué evaluamos? ¿Los desempeños de este año o los del año pasado? Los del año pasado. O sea que ustedes van al médico y le dicen, médico, me estoy sintiendo así un poquito mal, hágame un análisis de sangre. Entonces el médico te saca la sangre y te dice, voy a poner esta sangre aquí, pero voy a ir a buscar la sangre del año pasado para hacerte la prueba. Fíjense que la medicina tiene exactamente lo mismo que en educación. Tenemos estándares. Tú tienes que tener un determinado nivel de glucosa en sangre. ¿Se entiende? Pero cuando yo te hago tu diagnóstico, yo te saco la sangre ¿cuándo? Ahora. Y comparo la sangre ahora con el estándar de ahora. Entonces, aquí hay un cambio que no está bien pensado. Porque si tú evalúas al alumno con los desempeños del año pasado, lo único que tú estás haciendo es una segunda prueba final, una segunda evaluación final del año pasado. Y si el alumno suspende esa prueba, ¿qué significa? Que no logró los desempeños del año pasado. Por tanto, regresa para el año pasado. ¿Ven? Pero ¿por qué tienen que evaluar con los desempeños de este año? Porque cuando ustedes evalúan los desempeños de este año, dicen, mira, alumno, tú estás en tercer grado, en segundo grado de primaria. ¿Correcto? El año pasado, tú estabas en primero. Ahora has pasado para segundo. Yo tengo que evaluarte en este año los desempeños que tú tienes ya logrados. ¿Se entiende? Pero cuando yo le evalúe a ella los desempeños ya logrados, ¿qué nota va a sacar en este año? ¿Cuál es su nota de diagnóstico? ¿Por qué? ¿Qué significa C? Que está en inicio. ¿En inicio de qué? De estos desempeños. Estos desempeños son nuevos para ella. Es hablar con unos, o sea, como Muriel. Muriel ha hablado muy bien, está en tercer grado y ha hablado como un niño de tercer grado. Cuando Muriel pasa para cuarto, Muriel tiene que aprender a hablar mejor todavía. ¿Se entiende? Entonces, cuando el niño pasa de grado, pasa con nuevos desempeños a lograr, porque por eso es una escalera. Entonces, yo evalúo al niño y en la prueba de diagnóstico, todos los niños deberían sacar C. Porque en este desempeño de este año, tú no deberías tenerlo logrado. Tú deberías tenerlo en inicio. ¿Pero por qué debes tenerlo en inicio este año? Para partir de allí, para desarrollar los desempeños de este año. ¿Pero por qué los tienes en inicio este año? Porque el año pasado los tenías en logro esperado. En este año yo tenía A, logro esperado. Mi logro esperado de este año es mi inicio del año siguiente. ¿Sí me entienden, no? Bien, y si yo acá en este grado tenía AD, ¿qué significa D? Más allá de lo esperado. O sea, yo estaba con desempeños de este año, pero con algunos desempeños de este. Entonces, cuando tú me evalúas el diagnóstico en este año, ¿qué nota debo sacar? No, B. Porque tengo algunos desempeños ya logrados y otros que todavía no he terminado de lograr. Si yo sacara en este grado A, ¿debería estar en este grado? Si yo tuviera en este grado A, ¿debería estar en este grado? No, porque ya logré los desempeños esperados en este grado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la enseñanza del inglés. Cuando tú vas a una escuela de inglés, no importa la edad que tú tengas, tú llegas y dices, bueno, yo quiero estudiar acá. ¿Y qué es lo primero que te hacen? Una prueba de diagnóstico, de ubicación. De acuerdo a cómo tú estés, ahí te pongo. Entonces, tú puedes entrar a un aula de niños avanzados y te vas a encontrar niños de 5 años, de 10 años y personas de 70 años. ¿El nivel de desempeño depende de la edad? No. ¿De qué depende? De las experiencias de aprendizaje que has tenido. ¿Por qué los niños en la escuela peruana están organizados por edad? Porque todos los niños de la misma edad deberían lograr los mismos desempeños. Porque están en la misma edad. Pero en la universidad no pasa eso.
En la universidad no pasa eso. En la universidad puedes tener personas jóvenes o personas muy viejas. Porque están estudiando pero su nivel de desempeño no es el mismo. En la educación básica sí, se llama educación básica. Entonces, ¿qué pasa si tú entras en segundo grado, en tercer grado, y tú evalúas a los estudiantes y los estudiantes no están en inicio, están más atrás que el inicio? Si tuvieran C, tú dices, bueno, lograron los aprendizajes esperados del año pasado. ¿Sí o no? Lograron. Pero ¿qué pasa si no están en este nivel de logro tampoco? Si están en un nivel anterior, ¿qué tienes que hacer con tu programación? ¿Puedes programar los desempeños de este año? Porque no los van a lograr. Porque cuando tú haces tu diagnóstico, están muy atrasados. Entonces, si tú vas a preparar tu clase, que ya tú entregaste tu programación anual, tus unidades, todo, pero cuando tú haces el diagnóstico determinas que no están en inicio, que no están en logro esperado del año pasado, sino que están en B del año pasado, están más atrás. Tu programación tiene que ser la misma. ¿Qué modificas? ¿Qué modificas? De acuerdo a lo que van logrando o no. ¿Qué cosa modificas? ¿Modificas la programación entera? Modificas los desempeños. O sea, modificas la evaluación. Porque lo que te permite avanzar es la forma en que evalúas. Ya yo sé que ella está en tercero, pero su desempeño corresponde a primero. Entonces a ella yo no la puedo evaluar con los desempeños de tercero, porque bájala. Yo tengo que evaluarla a ella con los desempeños de primero para retroalimentarla para que avance. Ahora en el almuerzo me preguntaban, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el sistema educativo peruano y el cubano? Que en el cubano el propósito es que cada niño avance, no importa cómo. O sea, tú estás en C, no importa. Si fuiste a B, yo te pongo la nota más alta, porque mejoraste. Pero para el otro bimestre, tienes que seguir mejorando. Si no, te bajo la nota. ¿Sí me entienden, no? La idea es que cada estudiante sienta que tiene que mejorar. Y eso rompe la lógica de la nota. Porque ya tú no eres un alumno de 20. Tú eres un alumno que va progresando. Y si dejas de progresar, tu nota baja. Mantén tu misma programación. ¿Qué tú has pensado hacer en el primer bimestre? Que los alumnos elaboren una carta. Deja la carta. Pero ¿qué es lo que cambias? El instrumento de evaluación. Ya no pones los desempeños de este año, sino los de este. ¿Para qué? Para que sobre esta evaluación puedas ofrecer retroalimentación de mejora. Para que todos digan, no me importa la nota, me importa que si hago esto, mejoro. Pero esos alumnos vienen de un proceso de recuperación, por ejemplo, de matemática y coordinación. Han estado en recuperación 2 meses. Sí. En su PRA, digamos. Sí. ¿Ya? Entonces, mayormente cuando se van al PRA, esos alumnos van a ser salvados siempre porque están asistidos nada más. Mayormente optan por eso los profesores. Eso. Ahora, en ese sentido, no han superado esa meta que deberían de superar por medio de matemática y comunicación. ¿Cómo los voy a, o sea, no voy a hacer ninguna retroalimentación, no voy a modificar nada de mi programación? Lo que modificas es sobre los desempeños que los evalúas. Ahora, sobre tu preocupación de la recuperación, hay dos cosas nuevas que han cambiado de la recuperación. La primera es que la recuperación tiene que orientarse al logro de la competencia, no a la asistencia. Yo sé lo que pasa, pero la idea es que se oriente al logro de la competencia. Un cambio. Segundo cambio. Espera, las competencias lo vas a lograr. Te digo el segundo cambio. El segundo cambio es que la recuperación pedagógica no es para hacerla al final del curso, sino es desde el momento en el que ves la dificultad, ahí mandas al estudiante a recuperación. Eso cambió. En la nueva resolución, la 033, la recuperación es un proceso que inicia en el momento en que el maestro diagnostica el problema, no al final del curso. Que eso es lo que pasa en Cuba. En Cuba, ningún maestro puede mandar a un niño jalado a casa si es que no se ha dado cuenta antes de que va a jalar. En el momento en que tú inicias el bimestre, ya tú sabes que tu alumno está mal. Y vas a ver a tu jefe de área, vas a ver a tu director y le dices, tengo un alumno que está mal. Y el director te dice, ¿qué vas a hacer con ese alumno? El primer día de clase. Porque tú no te puedes bajar con la historia de que al final del bimestre,
Cuando hagas tu evaluación sumativa, digas, jaló. No puedes jalar. ¿Tú qué hiciste para que no jalara? No, yo me reuní con el padre de familia 4 veces. Y cuando me reuní con el padre de familia, le dije, señor, señora, su hijo va a mejorar si hace esto. ¿Se acuerdan el año pasado que hubo que hacer la retroalimentación cualitativa? Logros, dificultades y recomendaciones de mejora. ¿Se acuerdan de eso? Eso hay que hacer ahora con el niño desde el momento en que tú ves que no va a lograr los propósitos de tu unidad. Entonces, claro, ya no esperas al último día para decir, no, vete a recuperación. Porque en el momento en que ves que no da, ahí lo mandas a recuperación. Todo el año. Durante el curso escolar. ¿Cambió, sí o no? Porque no puedes jalar al alumno si no has trabajado con los padres, si no has trabajado con el alumno, si no le has dicho, esto muy bien lo que has logrado, esto tienes que hacer para mejorar. Si no has dado retroalimentación al niño, ni a los padres de familia, ni has creado actividades específicas y diferenciadas para ese niño en el aula, no lo puedes jalar. Porque tu trabajo es que él mejore. Cuando nosotros vamos al médico, no le pedimos al médico que nos mejore. Médico, estoy mal. A ver, un diagnóstico. Oh, tienes alto nivel de glucosa en sangre. Deja de comer. ¿Qué está haciendo el médico? Nos está dando una recomendación de mejora. Queda en ti si sigues el tratamiento o no. El médico no te puede poner una pistola en la cabeza y decir, sigue mi tratamiento, te doy un tiro. No. Queda en ti saber si mejoras o no. Pero el médico no te puede decir, ah, muy bien, vas a seguir el tratamiento. No, vaya, entonces está bien, muérete en casa tranquilo. El médico no hace eso. ¿Me entienden? El médico te da un tratamiento, se sienta con tus familiares, hay que apoyarlo. No lo dejen solo, apóyenlo, tienen que comer, tranquilo. Entonces, ese trabajo del médico, ¿qué cosa es? Hacer que tus estándares de salud se parezcan, o sea, que tus indicadores de salud se parezcan al estándar, ¿sí o no? Es lo mismo que nosotros. Con la única diferencia que en educación, los estándares por edad cambian, van creciendo progresivamente. Entonces, si nos podría explicar un poquito más cómo desarrollar, por ejemplo, en ese escenario, un tema un poco más, como yendo a un punto más específico, ¿no? Un ejemplo, cómo desarrollar una clase, por ejemplo. Ah, eso no lo voy a hacer. ya me entendí, ya, eso no lo voy a hacer. Hay que decir la verdad, no me da tiempo para hacerles una clase de modelo. Pero sí te voy a explicar cómo funciona. Lo que funciona es, si yo tengo que lograr este estándar de acá, ¿correcto? Este es el estándar que yo tengo que lograr. Tengo 2 chicos que están en AD. ¿Ves? Tengo 2 chicas que están en A, y tengo una chica que está en B, y tengo nadie que está en C. Estos son mis 4 niveles de logro. Tengo 4 tipos de estudiantes en el aula. Entonces a esos 4 yo tengo que darles retroalimentación cualitativa, no nota. Porque si yo le digo al alumno AD, tú tienes AD, él lo que hace es... Y cuando el profesor llega al aula, no hace caso, ¿no? Alumnos jirafas le dicen acá. Ah, muy bien, aplicando la aprendido. Ese alumno no le hace caso al profesor, porque ese alumno ya logró el AD. Pero si tú le dices a ese alumno, oye, muy bien lo que has logrado, tienes un buen desempeño como aprendiz, pero tienes que hacer esto y esto para mejorar. Él siente que está en igualdad de condiciones que ella. ¿Por qué? Porque tú no le dices, tienes AD, tú le dices, tienes que mejorar. Y a ella le dices, tienes que mejorar. Los dos tienen que mejorar, pero sabemos que él es mejor que ella, pero él tiene que mejorar igual que ella, porque todos tenemos que mejorar. Entonces, ¿cuál es el reto tuyo como maestro? Hacer que tu clase no gire alrededor de la nota, que gire alrededor de qué cada cual tiene que hacer para mejorar. Tú tienes que hacer esto y esto y esto para mejorar, tú tienes que hacer esto y esto, y tú tienes que hacer esto. Ella tiene que mejorar 3 cosas, ellos 2 tienen que mejorar 2 cosas, él tiene que mejorar 1, para que llegue al nivel superior. Y cuando vengan los padres de familia, decirle, mira, su hija está muy bien, tiene logros, esto ha logrado, desempeño hablando, ¿no? Pero todavía tiene que mejorar en esto, en esto y en esto. Yo sugiero que mejore esto, y si esto lo mejora, avanzará al nivel superior.
Sí, pero ¿qué nota tiene? No importa. La nota no importa. Importa que puede mejorar con tu ayuda y con la mía. Yo, maestro, me comprometo, papá, a acompañar a tu menor. Yo lo voy a acompañar para que mejore, pero tú también te tienes que poner la camiseta. Esta recomendación es para mí, es para ti y es para ella. Hay que hacer una recomendación de mejora. Porque esa recomendación, la niña la sigue y mejora. El padre ayuda a su niña a mejorar y mejora. Pero si nadie se concentra en la mejora, si nos concentramos en la nota, nadie mejora. Desde el primer día. Por eso es que a Muriel era tan importante decirle. Porque si decíamos, Muriel, ¡qué bien! ¡Hermoso! La otra profesora decía, se esforzó. Es verdad, se esforzó, pero tenía cosas que mejorar. Porque si yo le digo a Muriel, Muriel, o sea, Muriel empieza a poner y yo, Muriel sale y se convierte en una jirafa, cuando en realidad lo que queremos son alumnos que trabajen en sí mismos. ¿En qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar? En reducir esa brecha de aprendizaje. Maestro. Solía el primer día de clases ponerles 20 a todos sus estudiantes. Todos hoy día me tienen 20. Y según cómo se desempeñen ustedes, mantienen el 20 o empiezan a disminuir. ¿Esta estrategia está bien en superior? Sí, está bien. Lo que pasa es que esa estrategia se parece un poco a la que tú comentabas antes de que nadie saca más de 15. ¿En qué sentido se parece? En que la motivación viene de afuera. La motivación viene de no vas a sacar más que esta nota o esta es tu nota y tienes que mantenerla. Entonces la motivación se basa en la nota y no en la capacidad de mejora que tenemos como personas. Por eso es que hay una conexión epistemológica entre neuroeducación y evaluación formativa. Porque la neuroeducación es como yo le digo a mi cerebro que tengo que mejorar. ¿Cuáles son las motivaciones que yo como individuo fortalezco para crecer? La evaluación formativa busca eso. La evaluación formativa busca conectar al individuo consigo mismo y con su proyecto de mejora para su vida. No es por la nota, es porque voy a ser mejor. No entendí bien si entonces la estrategia está bien o está mal. La estrategia está bien, pero sigue siendo externa a la persona. No estás mejorando por ti, sino para mantener la nota. Tienes que crear una estrategia, porque esa estrategia no está mal, pero tienes que crear una estrategia que se adecue al nivel de logro de la persona que cambia, no de algo que está fuera. Porque finalmente lo que está fuera, el maestro lo maneja. Lo que está dentro es la persona la que maneja a la parte de afuera. O sea, tenemos que crear individuos autónomos, con pensamiento crítico, con capacidad de cambio. Eso es lo que buscamos, la evaluación formativa busca eso. Que tú mejores como individuo, no porque yo te dé una nota. No es lo que yo te dé, es lo que tú seas capaz de cambiar. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso de una manera más efectiva? Con los instrumentos de evaluación. Si tenemos instrumentos de evaluación adecuados, podemos desarrollar una evaluación formativa adecuada. Por eso, vamos a encontrar tres tipos de instrumentos. Los instrumentos cuantitativos, los instrumentos descriptivos y los instrumentos interpretativos. ¿Cuáles son los documentos cuantitativos? Los cuestionarios, las pruebas que tú decías no sirven porque solamente evalúan contenido. Las escalas de valoración, las escalas de apreciación y la lista de cotejo. Hemos usado una lista de cotejo, ¿sí o no? Con esa lista de cotejo solamente podemos identificar si tiene o no tiene el desempeño. Lo mismo con una escala de apreciación, lo mismo con una escala de valoración, lo mismo con un cuestionario. Lo que buscamos ahí es cuantificar cuál es el nivel de logro del desempeño, sí o no. Hay otro tipo de instrumentos que son los descriptivos, que son más difíciles de procesar, porque en el instrumento cuantitativo tú marcas sí, sí, no, 5, 4, 3.
En los descriptivos es muy difícil cuantificar. ¿Por qué? Porque en el descriptivo tú describes lo que el alumno hace. Pensemos, por ejemplo, en inicial. Pedrito corrió hacia el patio con mucha emoción. Recogió la pelota y la lanzó de una patada a su compañero Juan. Luis se acerca y le pide jugar. Juan y Pedro le dicen que no, que ya han decidido jugar al fútbol en parejas. ¿Cómo después esa información la procesamos hacia los desempeños? Es un reto demasiado grande. Por eso es que estos instrumentos son muy ricos para entender lo que está pasando en el aula, pero muy difíciles de utilizar para la evaluación formativa, porque es muy difícil convertir la descripción de lo que ocurre en un desempeño logrado. Es mayor riqueza, pero más difícil de calificar. ¿Cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos que tienen un poco de cuantitativo y un poco de descriptivos? Las rúbricas de aprendizaje y los portafolios. Porque las rúbricas establecen niveles de logro bien claros, bien marcados, y también las rúbricas son suficientemente descriptivas. ¿Para qué? Para que el alumno pueda identificar no solamente su nota, su evaluación, sino también su propuesta de mejora. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a identificar cómo elaborar bien una rúbrica. Y para eso nos vamos a agrupar por área y nivel. Ellos ayúdenme con la repartir los materiales. Inicial, por favor, véngase para acá. Venga inicial para acá, todos los profesores de inicial. ¿Usted es profesor de inicial? Profesora de inicial, venga para acá. Secundaria comunicación, venga para acá. Secundaria comunicación. Secundaria matemática, me dijeron que no había, voy a llegar. Secundaria matemática. Secundaria sociales. Acá. Secundaria ciencias aquí en el medio. ¿Sí? Inglés se va con inglés secundario. Allá. Ahora, ¿dónde están los de primaria? Primaria, échense para acá. ¿Son ustedes? Hagan dos grupos entonces. Hagan dos grupos de primaria. Secundaria sí, pero ¿con quién? ¿Cuál es tu área? Ciencia y tecnología, ¿verdad? Sí. ¿Tú también? ¿Secundaria qué área? Sí, inicial el primero. Escoge una de las dos. Ya, no hay matemática, entonces CTA. Ya, listo. Entonces, primaria, están acá agrupados, van a ser dos grupos. Vamos a darle a los de inicial, que les molesta esto. No me la llevo, no me la llevo. Ya, Joseph, mira, me están diciendo que me lleve, que me voy. No hay problema, para que puedan trabajar con comodidad. Si gustan moverlos a sentidos como quieran, vamos a darle entonces, ustedes son de inicial. ¿Todos ustedes son de inicial? ¿Todos? Demasiados, hay que unirse en dos grupos. Ustedes trabajan en un grupo acá, ustedes trabajan en un grupito acá de 5, y ustedes también son de inicial. ¿Tú también? ¿Ustedes también? Ah, ya, comunicación. Entonces, ya, dos grupos de inicial. Le damos aquí las fichitas. Como inicial. Claro, dos grupos. Un grupo las dos primeras filas, otro grupo las dos segundas filas. Hay 5 y 5. Tú también serías una más. Ustedes comunicación. Vamos a revisar esa rúbrica y vamos a encontrar cuáles son los errores que tiene esa rúbrica. Porque errores tiene. Lo que hay que identificar es cuáles. Y ya que estamos en eso, vamos a construir una rúbrica bien hecha. Encontramos los errores de la rúbrica y la hacemos bien. Hay una profesora que está en el Facebook que nos está haciendo una pregunta sobre los tipos de rúbricas. Este ejercicio que estamos haciendo justamente es para eso, porque hay dos tipos de rúbricas. Una es la rúbrica analítica. A la profesora Iliana le estamos respondiendo. Iliana Sotopoma
Una es la rúbrica analítica y la otra es la rúbrica holística. Lo que estamos haciendo ahora es justamente revisar los errores de estas rúbricas, porque ustedes en su poder están teniendo rúbricas que tienen errores, que son mitad analíticas y mitad holísticas. Vamos nosotros, cuando hagamos este análisis, identificar cuáles son de un tipo y cuáles son de otro, para que quede claro a todos los que nos están siguiendo desde las redes sociales acá en ESUCAP. Vamos a mirar nuestras rúbricas, vamos a seguir mirándolas. Entonces, como estamos construyendo nuestra rúbrica, allá arriba debería ir rúbrica de evaluación. Alguien ha encontrado debajo de la rúbrica está colocado la palabra competencia. ¿Alguien cree que hay algún error ahí en poner la competencia en la rúbrica? ¿Alguien ve que hay algún error en poner la competencia dentro de la rúbrica? El dominio, cuando te refieres al dominio, ¿te refieres al contenido? Como por ejemplo, en comunicación. A los contenidos de los temas. Los campos temáticos que vas a evaluar, no los pones en la rúbrica. En la rúbrica colocas lo que estás evaluando. ¿Vas a evaluar los contenidos o vas a evaluar los desempeños? Entonces no puedes evaluar contenidos. ¿Podríamos colocar desempeños contextualizados? Sí, sí podríamos. Pero no pondríamos contenidos propiamente dicho, porque ya no enseñamos contenidos. Entonces vamos a colocar debajo de la rúbrica, colocamos la competencia. Díganme, ¿ustedes allá tienen ustedes una competencia puesta en esa rúbrica? ¿Ustedes tienen una competencia puesta en esa rúbrica? No. ¿Cuántas competencias tienen en esa rúbrica? No, estoy hablando de ustedes de allá. ¿Cuántas competencias tienen en esa rúbrica? 6 competencias. ¿Puede existir una rúbrica que evalúe 6 competencias? ¿Puede existir una rúbrica que evalúe 6 competencias? Sí, sí se puede. Pero profesor, ¿cuál? La que evalúan proyectos. Cuando haces un proyecto de aprendizaje, utilizas diferentes competencias. Por tanto, la misma actividad del proyecto implica varias competencias. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, mientras que no hagamos proyectos, tenemos nuestra rúbrica de área. Y si en nuestra rúbrica de área, debajo del título ponemos la competencia que vamos a evaluar. ¿Cuántas competencias tiene mi área? ¿Cuántas competencias tiene mi área? Comunicación tiene 3, matemática tiene 4. Y si tú tienes que evaluar la competencia todo el año, ¿cuántos instrumentos de evaluación tendrías que hacer? ¿Cuántos instrumentos de evaluación tienes que hacer? Ya, todo el año, ¿cuántos instrumentos tendrías que tener? ¿Cuántos? ¿Cuántas competencias tiene tu área? ¿Cuántos instrumentos tienes que tener? ¿Por qué? Porque si tú vas a evaluar escritura, la escritura tiene 4 capacidades y tú tienes que evaluar las 4 capacidades. ¿Cuándo? Todo el año. Entonces, en el primer bimestre vamos a escribir un cuento. ¿No son los mismos desempeños de escritura? Cuando en el segundo bimestre escribimos una noticia, son los mismos desempeños. Cambia el contenido, pero son los mismos desempeños. Cuando vamos al tercer bimestre y escribimos una infografía, son los mismos desempeños, pero con una infografía. Cuando vamos al cuarto bimestre y escribimos, no sé, un poema, son los mismos desempeños, cambia nada más el contenido. Por tanto, no tienen que tener 500 instrumentos de evaluación, tienen que tener solo uno. Uno por cada competencia que van a evaluar. Porque al final no van a cambiar los desempeños. No van a cambiar. ¿Se entiende? Bien, entonces ponemos la competencia. ¿Es necesario poner otra cosa más ahí? ¿Es importante poner encima otra cosa aparte de la competencia? Sí, sí es importante.
¿Es importante el área? Ya no, porque ya no damos nota por área, damos nota por competencia. Ya no se dan notas por área, ya se dan notas por competencia. En la competencia 1 tienes este resultado, en la competencia 2 tienes este otro resultado. ¿Qué colocamos ahí? El grado. ¿Por qué es importante el grado? Porque los desempeños dependen del grado donde se encuentra. Muy bien, ayúdame por favor. Colocamos el grado. ¿Qué más colocamos ahí? La evidencia. ¿Es importante colocar la evidencia o no? Sí, porque la evidencia es la que nos dice qué tipo de desempeños van a movilizar los estudiantes. O sea, la competencia tiene que ir relacionada con la evidencia. Vamos a ver, ¿han encontrado ustedes errores entre la relación que hay entre la competencia y la evidencia? ¿Han encontrado ustedes errores? En este caso, porque escribe diversos tipos de texto y la evidencia no. O sea, escribe diversos tipos de texto y la infografía como resultado. ¿Hay relación o no? Hay relación. En inicial, ¿cuál es la evidencia de los niños? ¿Cuál es la evidencia de los niños en inicial? Vamos, ustedes han hecho su rúbrica. ¿Cuál es la evidencia ahí? Que participa activamente en las diferentes actividades musicales. Ese es uno de los criterios. Pero ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que el alumno hace para demostrar el logro de una competencia? ¿En qué competencia evaluamos ahí? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué competencia evaluamos? Vamos a elaborar sus instrumentos musicales con material reciclado. Eso es otro criterio. Pero ¿cuál es la competencia? No, es que no está al inicio porque no está. Eso es un error. En la rúbrica tiene que aparecer la competencia que evaluamos. Ahí hay un error. Ya tenemos claro que hay una competencia que hay que desarrollar. Por ejemplo, si la profesora dice acá, elabora sus instrumentos con material reciclable, ya podemos intuir que ahí hay algo de ciencias. Diseña y construye soluciones tecnológicas. Pero es que en inicial no existe esa competencia. Entonces, ¿está previsto que un niño de inicial elabore sus instrumentos, que él los haga? Demasiado alto. Un niño de inicial puede hacerlo, nadie ha dicho que no, pero si lo hace, está por encima de lo esperado. Que manipule es otra cosa. Que manipule es otra cosa. Eso entra dentro de la competencia, conoce el mundo en el que vive, conocimiento del mundo. Entonces, ¿qué han encontrado en otras rúbricas? ¿Han encontrado relación entre la competencia y la evidencia? Coloque evidencia, por favor. ¿Han encontrado algún error entre la competencia y la evidencia? Por ejemplo, en ciencias, por ejemplo, ¿cuál es la competencia? Indaga utilizando métodos científicos para construir conocimientos. ¿Y cuál es la evidencia? Un informe de investigación. Cuando una persona hace un informe de investigación, ¿no significa que ha indagado? Sí, perfecto. Ahí no hay discordancia. Vamos a ver ciencias sociales. Yo sí encuentro acá una observación en el caso del área. Como sabemos, cada área también tiene su naturaleza específica y tratamiento. ¿Sí? Bueno, en esta área, por ejemplo, yo observo un vacío. A ver. ¿Por qué? La competencia dice que construye interpretaciones históricas. Sí. Y la evidencia dice exposición con maquetas sobre la organización del Tahuantinsuyo. Sí. Entonces, desde la evidencia que se propone, que es el elemento sobre el cual vamos a evaluar, hacer todo el proceso, veo que si yo hablo de la organización del Tahuantinsuyo, es bastante amplio. Porque la organización del Tahuantinsuyo sabemos que tiene ramificaciones, organización social,
muy compleja, Sí. su organización política, Sí. su organización del territorio, su organización económica. Sí. Entonces, ¿qué significa ahí? ¿En dónde es el vacío? Lo que digo es que la competencia está centrándose solamente en la interpretación histórica. Y con los descriptores, más aún se sustenta ese vacío, porque estaría dejando de interpretar los otros niveles de organización, porque dice, los descriptores se interpreta críticamente fuentes diversas. Sí. Comprende el tiempo histórico. Sí. Elabora explicaciones sobre procesos históricos, ¿no? Sí. Ahora, en los desempeños también hay descripciones que se basan básicamente a ver cómo se dio los hechos, como que nos conduce casi a un proceso más narrativo de la historia y nos deja en vacío de analizar varios otros elementos. Ahora, en algunos sí se presenta, en el cual nos induce a buscar esos procesos, pero estaríamos, dejando en vacío las otras competencias, porque solamente nos centramos en una competencia, que construye interpretaciones históricas. Pero ¿qué pasa cuando dice acá, por ejemplo, un descriptor? El descriptor de desempeño en inicio dice: explica hechos o procesos históricos comprendidos sobre la base de sus causas y consecuencias y de conceptos sociales, políticos y económicos. Mire, ahí me está demandando ¿qué cosa? Que debo abordar las otras competencias, debe estar preestablecidas también para que sean evaluables. Pero si solamente tengo la competencia de construir interpretaciones históricas, entonces habría un vacío aquí. Entonces yo creo que para este tema, así como está planteado, está bien siempre y cuando incluya ahí las tres competencias del área. Ya, lo que sucede es que ahí hay un tema, ahí hay dos temas. Primero, lo que nos estamos preguntando es si hay relación entre una competencia y su evidencia. Entonces, la pregunta se reducía a: ¿es la exposición una evidencia suficiente para la construcción de una interpretación histórica? ¿Sí o no? Espera, esa es la primera observación. Pero tú fuiste un poco más allá. Tú fuiste a mirar sobre si había relación entre los desempeños con lo que pedía la evidencia. Claro, la competencia, la evidencia y los desempeños. Y al tú plantear eso, estás diciendo, entiendo que estás diciendo que habría que considerar otras competencias para también esa evidencia. Así es. Eso trabájalo en la unidad. Ajá. Pero en la unidad, que tú vas a trabajar en la unidad, el Tahuantinsuyo, tú vas a trabajar en la primera semana, una semana y media, 2 semanas, vas a trabajar la competencia construye. Cuando termines, sobre el mismo contenido, pasas a la otra competencia. Porque tú lo has visto así, porque te da utilidad. Pero lo que tú estás evaluando en este caso, solo es la construcción de la interpretación histórica. ¿Sí me entiendes, no? O sea, estoy dándote la razón en el sentido de que, pero si le pongo gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y si le pongo gestiona los recursos económicos, va, pero no es el propósito de tu clase ahora. Puede ser el propósito de tu unidad. En tu unidad entera vas a trabajar el mismo tema con las 3 competencias. Pero en esta clase, tu propósito no puede ser de la unidad entera. Ya, pero en ese caso la evidencia tampoco podría quedar como está planteada aquí. Ok, La organización del Tahuantinsuyo habría que especificarse más. ¿Cómo podría ser? Ese es el ejercicio. Podría quedar evidencia, exposición con una maqueta sobre la organización social del Tahuantinsuyo. Listo. O la organización territorial. Listo. Así podría de este ejemplo, para tal caso. De este ejemplo que nos ha dado nuestro compañero, ¿qué retroalimentación podemos tomar nosotros sobre la evidencia? ¿Cómo debería ser la evidencia en nuestra elaboración de nuestra rúbrica? ¿Qué podríamos aprender de él? Que la evidencia tiene que ser lo más precisa posible. Mientras más precisa sea, mejor es nuestra evidencia. Muy bien, eso es lo que buscábamos.
¿Encuentran ustedes algún otro caso donde no haya relación entre la competencia y la evidencia? Bien, entonces hasta aquí hemos terminado el título de la rúbrica, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora hacia el interior de la rúbrica. En esta primera columna que está aquí, ¿hay una pregunta en el Facebook? A ver. Pregunta de Facebook, a ver, doctor. A ver si usted mismo, pero muy buenas, dice. No sabía, bueno, a ver usted. Vamos, la última. Dice Will Maita. Dice, muy buenas, no sabía que había 2 clases de rúbricas. ¿Cuál de ellas se utiliza en la evaluación docente? Soy de Puno a Zángaro. Bueno, en primer lugar, profesor Will, la semana próxima voy a estar en Azángaro. Del 2 al 7 de marzo, invitado por la UGEL. Allá nos vemos. Y segundo, en la evaluación docente no se usa más, o sea, se usa una evaluación holística, pero se ha construido con unos estándares internacionales de la metodología CLAS. La evaluación docente no se rige por los mismos patrones que se usa para la evaluación formativa en la educación básica. Eso es algo fuera de nuestro alcance, de nuestro taller, pero lo abordamos la próxima semana en Azángaro. Ahí estamos en contacto. Igual es una invitación para todos los que están siguiéndonos en redes sociales, en Facebook. Por favor, comuníquense, escríbanos, déjenos sus comentarios acá. Y también me encuentran en Facebook como Raúl Febles Conde, me pueden escribir directamente, yo les voy a responder. No hay problema. Vamos a seguir con nuestra exposición en nuestro taller. Entonces, ¿qué vamos a colocar nosotros en esta rúbrica que está aquí? ¿Qué vamos a colocar en esta primera fila? Aquí en este primer cuadrito o escaque. Criterios. ¿Todos tienen criterios puestos en esa primera línea? Competencias. ¿Puede haber competencias acá? ¿Puede haber competencias aquí? Solo si vamos a colocar varias competencias. Y si vamos a colocar varias competencias, ¿qué estamos evaluando? Un proyecto. Entonces, si solamente vamos a evaluar en un área una competencia, ponemos la competencia acá arriba y aquí colocamos criterios. Volvemos a la misma pregunta. ¿Todos tienen criterios en esa primera columna? Claro, ustedes ya tienen competencia, ya sabemos que no, a no ser que sea un proyecto. Pero si no es un proyecto, ¿debería ir criterio de evaluación? Si es un proyecto, va a competencia. Como la rúbrica que tienen los profes allá al final, que tienen una rúbrica para evaluar proyectos. ¿Nosotros estamos evaluando ahora un proyecto? No, estamos construyendo nuestra rúbrica para nuestra área. Aquí tendrían que ir los criterios de evaluación, ¿sí o no? ¿Todos tienen criterios aquí? No, ¿ustedes qué tienen? ¿Estaría bien poner indicadores ahí? Ya no se trabaja por indicadores, entonces la respuesta es no. Ok, ¿podríamos poner alguna otra palabra? Creo que escuché descriptores. ¿Ustedes creo que tienen descriptores ahí atrás? ¿Pondríamos descriptores o criterios? Hay una aclaración. A estos descriptores se le puede reconocer como las capacidades. Ah, bueno, por ahí hay otra cosa. Lo que estaba arriba es descriptores. Lo que está arriba es descriptores. ¿Podemos poner descriptores? ¿Sí o no? No, porque los descriptores son los desempeños. Los desempeños no pueden ir en esta primera fila. Los desempeños son los que describen los niveles de logro. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí no puede ir descriptores. Pero el profesor me pregunta si en esta columna podemos colocar las capacidades. Si aquí colocáramos las capacidades, ¿qué debería ir acá arriba? Capacidad, la competencia va más arriba. Capacidad, ¿no? Entonces sería criterios o capacidades, una de las dos. Y eso es la diferencia entre la rúbrica holística y la rúbrica analítica. En la rúbrica holística evaluamos el objeto de la evaluación, evaluamos la evidencia en su totalidad. ¿Y con qué le evaluamos? Con criterios.
¿Quién elabora esos criterios? ¿Quién elabora esos criterios de la rúbrica? El profesor. Y por ejemplo, podemos encontrar criterios como entrega a tiempo, limpieza del trabajo, portada, bibliografía, o sea, criterios de evaluación que no están estandarizados. ¿Se entiende? De lo cual se desprende, escríbelo abajo por favor, que una rúbrica holística evalúa criterios de evaluación no estandarizados. Esa es la diferencia que hablábamos hace un rato. Existen dos tipos de rúbricas. Las rúbricas, abajo, como una observación, algo así. Ponle observación. Existen dos tipos de rúbricas. La rúbrica que evalúa criterios es la rúbrica holística. O sea, si mi rúbrica evalúa criterios no estandarizados, estoy evaluando en una rúbrica holística. Es lo que acabo de decir. Si la rúbrica evalúa criterios no estandarizados, estamos evaluando una rúbrica con una rúbrica holística. Evaluando con una rúbrica holística. Pero si nuestra rúbrica, en vez de evaluar criterios, evalúa las capacidades, entonces es una rúbrica analítica, porque se concentra no en el producto, sino en los desempeños que el alumno coloca para llegar al propósito. Abajo, si la rúbrica evalúa criterios estandarizados, es como lo mismo. Aquí quitar el no. Si la rúbrica evalúa criterios estandarizados, estamos evaluando con una rúbrica analítica, porque estaríamos analizando el desempeño de los estudiantes. Entonces, acá arriba, en esta columna, podrían ir criterios o capacidades. Uno de los dos, dependiendo de la rúbrica que estamos usando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién construye los criterios? Los maestros. ¿Y quién construye las capacidades? Nadie. Las capacidades no se construyen, ya están en el currículum. ¿Sí entienden la diferencia, no? Entonces, vamos a mirar los niveles de logro. ¿Cómo serían acá los niveles de logro? ¿Cómo los pondríamos? Acá arriba, primera fila, ¿cómo pondríamos los niveles de logro? Inicio, proceso, logro esperado y logro más allá de lo esperado. ¿Todos lo tienen así? No, ¿cómo lo tienen ustedes? Excelente, bueno, regular y deficiente. ¿Podemos usar esta escala? ¿Podemos usar esta escala? Sí, sí podemos, si estamos frente a una rúbrica holística. Porque en una rúbrica holística nosotros elaboramos los niveles de logro. ¿Esos niveles de logro se corresponderían con los niveles de logro del currículo? No. Entonces la nota del alumno en esa rúbrica no sería la misma que la nota de la rúbrica analítica. ¿Se entiende? No sería la misma. Claro. Si colocas acá los niveles de logro del currículo, bien. ¿Puedes construir tus propios niveles de logro? Sí, en una rúbrica holística. Pero si tu rúbrica es para evaluar a los estudiantes, no puedes construir los niveles de logro. Tienes que respetar lo que el ministerio te plantea. ¿Alguien más tiene eso diferente? Por ahí hay alguna rúbrica que tiene números y letras. ¿Está bien o no? ¿Está bien utilizar números? ¿Está bien utilizar números? Pregunto, ¿está bien utilizar números? O sea, ¿la C es igual a un número, a una calificación, a una nota? No. Pero si ustedes quisieran hacerlo, ¿cómo sería? Logro esperado es 20,
el proceso es de 1 a 19. ¿Se entiende? Y el 0 sería el inicio. Y el logro más allá de lo esperado, más de 20. O sea, no tiene sentido hablar de números porque estamos hablando de cualidades. Cualidades. Algo que no tiene comparación con la cualidad. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Vamos ahora a lo que está hacia adentro. En esta primera columna que está acá, ¿qué grado decidimos que estaba ahí arriba? Pongamos un grado cualquiera. Si ahí en el grado ponemos, no sé, 5º grado de primaria. 5º grado. Bien. Si allá arriba está que esta rúbrica va a ser para 5º grado de primaria, ¿dónde colocamos los desempeños de 5º grado? Claro, aquí está la capacidad 1, la capacidad 2, la capacidad 3, la 4, la 5. Ahí están las capacidades. ¿Dónde colocamos los desempeños de primer grado? De 5º grado, perdón. ¿Dónde ponemos los desempeños de 5º grado de primaria? No, no importa. ¿Tú en qué grado estás? Comunicación secundaria. Ok, ¿en qué grado? Segundo. Bien, si tu rúbrica fuera de 2º grado de secundaria, ¿dónde pones los desempeños de 2º grado? ¿Debajo de cada capacidad? O sea, ¿hago una fila más aquí y los pongo aquí? No, no pueden ser debajo. ¿Dónde pueden ser? Aquí al costado, aquí en inicio. ¿Son los desempeños de qué grado? Segundo de curso. ¿Y los voy a poner en inicio? No, porque si los alumnos de ese grado logran todos los desempeños de ese grado, ¿qué nivel tendrían? Logro esperado. Muy bien. Entonces yo pongo acá los desempeños de 5º. Desempeño de 5º. Desempeño de 5º. ¿Y cómo yo sé que mi alumno lograría desempeños más allá de lo esperado? Cuando logra los desempeños del siguiente grado. Por tanto, aquí voy a colocar los desempeños de 6º. ¿Y el proceso podría? Entonces, si mi alumno logra todos los desempeños de 5º, ¿qué nota tiene? A. Logro esperado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si mi alumno todavía no ha ingresado a 5º grado? O sea, está en 4º. Y cuando está en 4º, logra el logro esperado. Logra lo esperado. Cuando ingresa a 5º grado, ¿qué desempeños tiene como persona? Tiene los desempeños de 4º. Y cuando ingresa a 5º, ¿qué desempeños tiene? Logro esperado de 4º. ¿Qué significa? Logro en inicio de 5º. Por tanto, aquí en inicio vamos a colocar los desempeños de 4º. ¿Ya ven cómo se elabora la rúbrica? Ahora pregunto, si estuviéramos haciendo en vez de una rúbrica, una lista de cotejo, ¿vamos a poner los desempeños de inicio? ¿En una rúbrica ponemos los desempeños de inicio? Perdón, en una lista de cotejo, ¿ponemos los desempeños de inicio? No. En una lista de cotejo ponemos los desempeños del grado, sí y no. Ya está. ¿Qué es lo que vimos con la rúbrica que hicimos con Muriel? Ponemos los desempeños del grado, sí o no. Ya está. ¿Qué les parece? Pero Raúl, ¿y qué pasa con esta columna del proceso? ¿Qué pasa ahí? Esa es otra diferencia entre la rúbrica analítica y la rúbrica holística. En la rúbrica analítica, tú solamente tienes 3 columnas. ¿Por qué? Porque si el alumno tiene todos los desempeños del año pasado, todos, ¿qué nota tiene? Tiene todos los desempeños de este año, ¿qué nota tiene? C, está en inicio. Y si tiene todos los desempeños de este año, ¿qué nota tiene? A.
Logro esperado. ¿Qué pasa si tiene desempeños de acá y desempeños de acá? B. El AD la tiene cuando tiene más allá de lo esperado. Si el alumno está en quinto grado de primaria, en quinto grado, y tiene todos los desempeños de cuarto, ¿qué nota tiene? C. Está en inicio para desarrollar los desempeños de quinto. De todos los desempeños de quinto, ¿qué nota tiene? Porque ha logrado lo esperado para quinto grado. Y si tiene los desempeños de sexto grado, más allá de lo esperado. ¿Qué pasa si tiene algunos desempeños en inicio y otros desempeños en logro? Tiene B. ¿Necesitamos la cuarta columna? Rúbrica analítica. Pero ocurre que nuestro Ministerio de Educación, este año, en la resolución 033, resolución viceministerial 033 del 2020, ha dicho, lo cual yo veo muy positivamente, que los profesores tienen la potestad de elaborar sus propios criterios. ¿Se acuerdan de que ese derecho nos lo habían quitado? Cuando dijeron, no, el maestro tiene que copiar el desempeño tal cual. Pero ¿cómo va a ser así? Si yo estoy en el aula, yo conozco a mis alumnos, yo necesito adecuar, cambiar, quitar. El desempeño es muy grande, el desempeño es muy grueso, no lo entiendo, no lo entienden mis alumnos. ¿Qué hago? Y todo el mundo te decía, cópialo tal cual. ¿Se acuerdan? Sí. Resolución viceministerial 033 del 2020. El profesor puede adecuar, cambiar, cortar, pegar, mezclar, dividir, contradecir, ajustar, aprestar, adicionar, lo que quiera, siempre y cuando apunte al logro de la competencia. O sea, el ministerio nos ha dado la libertad que siempre fue nuestra. Nosotros tenemos que tomar la decisión pedagógicamente más adecuada para nuestra aula. Eso es lo que nos corresponde. Nos corresponde eso. Entonces, siendo así, te corresponde a ti, maestro, elaborar desempeños acá. ¿Por qué? Porque serían los desempeños de tránsito, desempeños de menor nivel entre los desempeños del año siguiente, del año pasado y los de este año, para que los estudiantes que lo vayan logrando, tú vayas evidenciando niveles de logro, de niveles de progreso. Es como decirle a un médico, no puedes, o sea, tienes que curar, pero no puedes mandar todas las medicinas. No, pues yo soy el médico, yo decido qué hago en mi aula, ¿sí o no? Entonces, ustedes pueden crear sus propios desempeños, ajustarlos, cambiarlos, precisarlos, contextualizarlos, cortarlos, picarlos en tres, hacer lo que ustedes quieran. Lo único que el ministerio les pide es que esa creación sea alineada al logro de la competencia. Claro, teniendo en cuenta la realidad de tus estudiantes. O sea, si tú, maestro, sabes que esto es lo que tú quieres lograr, ya tú ves cómo lo haces, pero lo logras. No, es que tengo que cambiar mi desempeño, cámbialo. Es que tengo que hacer un ajuste, ajústalo, pero garantízame el logro de la competencia en el nivel esperado. ¿Qué les parece eso? Así es, estamos trabajando en función de la realidad. Luego, existen dos niveles de rúbricas, dos tipos de rúbricas. Las rúbricas holísticas, que me evalúan el producto, y las rúbricas analíticas, que me evalúan los desempeños que los alumnos movilizan de manera combinada para llegar a ese propósito. Oye, Raúl, pero entonces voy a tener un problema. Porque entonces mis alumnos tendrían una rúbrica muy grande, llena de criterios. Y si tú me has dicho que para poder resolver la rueda de la evaluación formativa, yo tengo que partir de clarificar los niveles de logro,
Si yo le doy una rúbrica tan grande a mi alumno se va a marear, no va a entender. Claro, porque tú le das la rúbrica, le pones la tarea, la competencia, la evidencia, las capacidades acá, los desempeños acá, y el alumno ¿qué hace? ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Para qué sirven las rúbricas? ¿Para evaluar o para enseñar? Para las dos cosas. Esa es una diferencia adicional entre la evaluación formativa y la evaluación tradicional. La evaluación tradicional dice que el instrumento de evaluación solo sirve para evaluar. En la evaluación formativa, el instrumento es la ruta del aprendizaje. Porque entonces el alumno se pregunta, ¿qué dice nuestra rueda formativa? ¿Por dónde empieza la rueda? ¿Por dónde empieza la rueda? ¿Cuál es la primera pregunta de la rueda? No, la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? El alumno se para frente a su rúbrica y dice, ¿hacia dónde voy? Yo voy al logro esperado. Entonces el alumno lee su logro esperado, lee esto, y dice, oh, esto es lo que yo quiero lograr. ¿Cuál es la segunda pregunta que se hace? ¿Dónde estoy? Este es mi nivel de logro real. Si esto es a donde yo voy y esto es a donde yo estoy, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Tercera pregunta. ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy avanzando? ¿Se dan cuenta cómo ya llegamos al tercer nivel de nuestra rueda? El alumno se pregunta, ¿a dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy avanzando? O sea, lo que voy leyendo en la rúbrica me va sirviendo para saber cómo avanzar. ¿Se acuerdan lo primero que había que hacer en la primera rueda, en la primera parte de la rueda? ¿Se acuerdan? Clarificar niveles de logro. Si los alumnos entienden los niveles de logro, los alumnos saben qué tienen que hacer para mejorar. Ah, tú me estás pidiendo que yo obtenga información de un texto, pero en el grado siguiente me estás pidiendo que obtenga información explícita, explícita y relevante. Y en el otro nivel me estás pidiendo que sea explícita, relevante y complementaria. Entonces, si me estás pidiendo que en el siguiente nivel sea explícita, relevante y complementaria, y yo estoy en el nivel explícito, lo que yo tengo que hacer es preguntarte, profe, ¿y qué cosa es la información relevante? Ah, información relevante, hijo, es el título. Profesor, yo no sé cómo hacer el título de mi texto. ¿Qué le decimos? Ah, hijo, si vas a enfrentarte a un texto, el título siempre está en la parte de arriba con otro tipo de letra y otro color. Ya le diste una recomendación de mejora. Cuando le digas al alumno, hijo, dime cuál es el título del texto, ¿qué va a hacer el chico? Mira hacia arriba, aquí está el título. Mejoró. ¿Por qué? Porque le dimos una recomendación que lo hizo avanzar desde donde estaba hasta donde tenía que llegar. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Le vamos a dar a nuestro alumno? ¿La rúbrica entera? No. Pero si no le doy la rúbrica, ¿cómo sabe él cómo lo voy a evaluar? Tengo que darle un instrumento de evaluación. Y si no le doy la rúbrica, ¿cómo sabe él cómo mejorar? Tengo que darle la rúbrica. Pero entonces no le doy la rúbrica completa. Le doy una sola parte de la rúbrica. Agarro mi rúbrica, recorto lo que vamos a trabajar en esta clase, recorto este pedacito que es el que vamos a trabajar en esta clase y le pido al alumno que en esa clase solo se concentre en cómo progresa en ese desempeño. ¿Dónde tú estás? No, ¿hacia dónde vamos? El alumno te va a decir, hasta aquí voy. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Y por tanto el alumno puede enfocarse solo en ese desempeño para mejorarlo. Eso
se conoce en la teoría pedagógica como Single Point Rubric. Rúbrica de un solo punto. O sea, no es que no le voy a dar la rúbrica completa, se la voy a dar completa. Pero en esta clase, solo este pedacito, para poder concentrarnos solo en eso. Porque si el alumno entiende este pedacito y mejora en este pedacito, ya va avanzando. Nosotros también vamos avanzando con el break. Ahora sí. Muy bien, vamos entonces a revisar ahora el último momento del taller. Estamos armados en equipos, ¿no es cierto? Inicial, ahí tienen su equipo, le he dado una hoja en blanco. ¿La tienen? ¿Tienen la hoja? Sí, muy bien. Segundo grupo inicial, ¿tienen una hoja en blanco? Sí, una hoja en blanco le he dado. ¿Ustedes de qué grupo son? De inicial también. ¿Ustedes a qué grupo pertenecen? ¿Su grupo es un grupo grandazo estaba? Únanse con ellos. Sí, únanse ustedes. Vamos a darle una hoja en blanco, por favor. Démosle una hoja en blanco aquí a estos chicos. ¿Ustedes tienen una hoja en blanco? No, una hoja en blanco, Vamos a numerar ahora los miembros del equipo. Vamos a numerarlos del 1 al 4, del 1 al 5, sí. Numérense del 1 al 5, o sea, del 1 hasta que acaben los miembros del equipo. ¿Dónde están los números 1? Números 1 del equipo. Ustedes ya tienen su equipo. ¿Quién es el número 1 de cada equipo? El número 1 de cada equipo, ¿quién es? ¿Quién es el número 1 de ustedes? ¿Quién es el número 1? No. ¿Quién de ustedes es el número 1? Ella es el número 1. Bien. ¿Quién es el número 1 de acá? Usted. Listo. ¿Quién es el número 1 de ese equipo? Listo. ¿El número 1 de acá? Listo. ¿El número 1? Allá. ¿El número 1 de acá? Usted. 7. Son demasiados. Pásate a ese grupo con el número 5. Sí. Ya, listo. Entonces, ya estamos. Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces hay un 1, hay un 2, hay un 3, un 4, un 5, un 6. ¿No es cierto? Bien. Vamos a construir, miren el reto, vamos a construir una pelota, ¿ya? Vamos a construir con esa hoja una pelota y nos vamos a parar en este sitio y vamos a lanzar. A ver qué equipo gana. Listo, 1, 2, 3, ya. Nos vamos a parar a la altura de este escalón de acá, a ver qué equipo es el que gana. Vamos. Bien, ya lanzó el equipo 1 inicial, vamos. Vamos, a ver quién gana. Ya lanzó el segundo equipo inicial, vamos. Lanzó el tercer equipo, vamos. A esa altura de acá, 5. Vamos a ver quién gana, arriba, vamos. Vamos a ver, sí, vamos a ver quién gana, arriba, vamos a lanzar. Muy bien. Listo, ya está. ¿Qué equipo falta por lanzar? ¿Todos los equipos lanzaron? ¿Todos los equipos ya lanzaron? Bien. Preguntamos entonces, ¿quién ganó? ¿Por qué? Porque cuando tiro bien. Tiro bien. ¿Qué cosa era tirar bien? Ustedes me provocaron. Sí, lanzaron solo, ¿no? Lanzaron. Bien. ¿Qué equipo lanzó bien? ¿Quién decide quién lanza bien? ¿Quién decide? No. Si justamente estoy diciendo que la primera característica de la evaluación formativa es que el profesor pierde su capacidad de decidir, empodera a los estudiantes para que los estudiantes puedan autorregularse. ¿Quién ganó? Ganó el que queda adentro. ¿Y qué dicen los que quedaron afuera? Ahí está, pues. Los que quedaron afuera, perdieron entonces. ¿Ves? ¿Por qué ocurre esto? No, claro, hay más afuera, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué había ese desorden? ¿Por qué hay? Porque no habían reglas. ¿Y qué cosas son las reglas en la evaluación? ¿Cuáles son las reglas en la evaluación? Los criterios de evaluación. Si hay criterios claros, nadie sabe, todos saben si se equivocaron o no. Cuando hay criterios claros, todos saben qué tienen que hacer para ganar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decidir criterios de evaluación. El criterio de evaluación sería
que la pelotita de papel quede fuera o dentro del triángulo? ¿Por qué adentro y no afuera? O sea, porque adentro hay un mayor nivel de demanda cognitiva. Fíjense que ustedes lo entienden bien claro. Y entonces, ¿por qué a la hora de plantearle a los estudiantes evaluaciones, les plantean evaluaciones de bajo nivel cognitivo? Porque si ustedes le plantean a los estudiantes preguntas de conocimiento y de comprensión, le están planteando un nivel cognitivo menor que evaluar por competencias. Entonces, nivel cognitivo mayor, dejarlo dentro del triángulo. O sea, el que está dentro gana y el que está afuera pierde. ¿De dónde van a lanzar? ¿Todos lanzan de donde quieran? Todos tienen que tirar desde el mismo lugar. ¿Por qué es importante el punto de partida? Para que todos tengan igualdad de condiciones. ¿Eso qué cosa es? Evaluación sumativa. Todos parten del mismo lugar, todos enfrentan el mismo reto. ¿Así mismo aprendemos? ¿Así mismo aprendemos? No aprendemos así, porque dentro de nuestra aula tenemos diversidad y en esa diversidad perdemos la diversidad como proceso de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes que tienen mayor nivel de logro? ¿No les será más sencillo? ¿Los estudiantes que tienen más nivel de logro no les es más sencillo? Sí. ¿Qué hacemos con esos estudiantes? Les complejizamos el desafío o reto. ¿Cambiamos el reto? No, le complejizamos el reto. ¿Qué hacemos con los estudiantes que tienen necesidades educativas? Los que están más atrás, los que están más desfavorecidos, los que no han logrado los desempeños esperados. A todos tenemos que retroalimentarnos, pero al que está más atrás tenemos que acompañarlo más, tenemos que compensarlo. Eso se llaman adaptaciones curriculares. Le damos un menor nivel de complejidad para que se enfrente con la misma efusividad al desafío que los demás. Entonces, esa es la evaluación formativa, la evaluación que realizas para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos acá. Ahora, vamos a ver, de los que lanzaron, vamos a volver a lanzar. Por favor, los números 2, vengan, recojan su pelota y vengan a la línea de lanzamiento. Vamos, los números 2, vayan, corriendo, rápido, 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 rápido. Rápido, 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 todos los equipos, vamos. Vamos, todos se ponen acá en la línea de partida. Alguien, por favor, que lleve el control. El equipo de inicial, ¿dónde está? Acá está el equipo inicial, el equipo 1 de inicial, son ustedes. Falta un equipo, ¿quién falta por tirar? ¿Quién falta por tirar? Falta una pelotita. Vamos, recojan su pelota y vayan a tirar. Entonces ya, pues hay que recoger la pelotita. Ya, inicial. Ustedes, ¿qué? Secundaria. Primaria. Secundaria. ¿Ustedes ya tienen? Ya tienen representante. ¿Ustedes? Ya tienen. ¿Ustedes? Ya tienen. ¿Ustedes? ¿Quién falta entonces? ¿Alguien tiró doble? Nada más que tirar con una. Se los estoy enseñando. No voy a venir de tan lejos para enseñarle a cómo respetar a una mujer. Hay que tirar con una. Pelota. Entonces, todos tienen su punto de partida. Vamos ahora, cada equipo, vamos a darle ánimo a nuestro lanzador. Que lance pero con fuerza, ¿sí? Pero así con así. A ver qué equipo gana con la motivación. Vamos. Primer equipo, vamos. Lanzamos, ánimo, ánimo. Falló, vamos. Segundo equipo, ánimo, vamos, ánimo. Falló, vamos. Tercer equipo, ánimo. Falló, vamos. El otro equipo, ¿quién le da ánimo a este equipo? Vamos, vamos. Falló también, vamos al otro equipo. Vamos, ponle ánimo y dale. Muy bien, lo logró. ¿Qué equipo falta? Maestro, pero el lanzamiento es por acá. El lanzamiento es de aquí. Vamos a darle ánimo a ese hombre, vamos. Dale, ahora sí, vamos. Afuera. ¿Qué ha pasado en los equipos? Hemos incrementado la motivación en el aprendizaje.
¿Ha habido ánimo para aprender? ¿Han mejorado los logros de aprendizaje? No han mejorado. ¿Por qué? Porque la motivación no puede ser extrínseca, no puede salir de afuera, tiene que venir de la propia dinámica del grupo. La motivación tiene que provenir no de ahora sí lo hacemos bien. No, la motivación tiene que ser cómo nosotros nos organizamos para mejorar, para que lo lance mejor, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que los números 3 vienen, recogen su pelota y regresan al equipo. Vamos, regresen al equipo. Vamos, vamos, todos los números 3 cogen su pelota, regresen a su equipo. Corre, 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 corre. Vamos, estamos contra el reloj. Regresen a sus equipos. Regresen a sus equipos. Sí, todos los equipos tienen a sus números 3 de vuelta. Muy bien. Ahora, no, todavía no. Ahora los números 3 son los que van a lanzar a continuación. Pero ¿qué vamos a hacer? Todos en el equipo ya sabemos a dónde vamos. ¿Se acuerdan de la rueda de la evolución formativa? Ya todos compartimos los criterios de logro. Ya sabemos a dónde vamos. Y ya sabemos dónde estamos. Ahora, los que ya lanzaron, un ratito, los que ya lanzaron van a dialogar hacia el interior del equipo en silencio y van a compartir tips para que el número 3 entre la pelota en el triángulo. Vamos, pónganse a conversar en el equipo sobre cómo generar estrategias para ingresar en el triángulo. Vamos. Es una pelota lo que tienen que usar. Vamos. Listo, ya compartieron los tips. ¿A dónde vas? Vamos. Ya compartieron los tips. Vengan los números 3. Corre, 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 corre. Vamos a lanzar ahora. Vamos a lanzar. Vamos. Todos concentrados acá. Todos concentrados acá. Todos concentrados aquí. ¿Aló, aló? Los números 3, listos, listos para lanzar. Concentrados. Lo que hagan los números 3 es lo que van a representar a su equipo. Así que vamos. Empezamos. Ya. Vamos, el siguiente equipo. Muy bien, vamos, tercer equipo. Vamos. Muy bien, vamos, cuarto equipo. Vamos, quinto equipo. Muy bien, vamos, sexto equipo. Muy bien, vamos, séptimo equipo. ¿Se acabaron los equipos? Ahora yo quiero sentarme y pensar junto a ustedes. Cuando a nadie le importaba cuáles eran los resultados de nadie, ¿cómo estaban las pelotas relacionadas con el triángulo? Muy lejos. Pero les hemos pedido que brevemente, en apenas 3 minutos, compartan estrategias de mejora. Y miren qué cerca están de lo esperado. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha habido una motivación extrínseca? No. Porque el equipo se concentró en que uno de todos ganara. ¿Y por qué? Porque ese los iba a representar a todos. Quiero hacerles notar que cuando lanzaron, los equipos estaban tan involucrados que cuando lograron entrar, celebraron. No porque yo como maestro les dije celebren, sino porque sintieron
en sus compañeros su propio éxito. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje cooperativo. O sea, les pido que cambien solo una cosa dentro de la evaluación y empiezan a verse las mejoras. Pero dentro de la evaluación formativa no basta con recolectar evidencia o interpretarla, sino identificar la brecha de aprendizaje. Yo vi tu cara cuando lanzaste. ¿Qué le pasó a tu pelota? ¿Tú lanzaste para dónde? Para el triángulo. ¿Y qué hizo tu pelota? No lo lanzaste con fuerza. ¿Y qué pasó con tu pelota? ¿Reconoces cuál es tu pelota acá? O sea, es la que más lejos está. ¿Tú esperabas este resultado? ¿Qué tú crees que hiciste mal? ¿Cómo crees que debiste haberlo hecho mejor? Un poquito más fuerte. Y dime, ¿y si tú lo hubieras tirado un poquito más fuerte, no se hubiera ido hacia la derecha también? ¿Se dieron cuenta de lo que estoy haciendo? Le estoy haciendo notar que ella se identifique cuáles son los desempeños que no ha logrado. ¿Qué errores ha cometido ella? Yo le pude decir, ¿cierto? Yo le pude decir, pero si el alumno se da cuenta de su error, si el alumno se da cuenta de su error, es el primer actor de la autoevaluación. Se autorregula, ¿no? Identifica qué no hizo bien. Claro, tiene claro cuál es el indicador de logro, tiene claro cuál es la meta del aprendizaje y por tanto puede identificar si lo que hizo se adecua o no al nivel de logro esperado. De aquí se desprende que si ustedes quieren que sus alumnos mejoren en evaluación, lo primero que tienen que hacer es darles el instrumento de evaluación y que ellos entiendan qué queremos de ellos. Y después involucrar al equipo en el éxito de cada uno. Porque aunque uno falle, ya sabe que se equivocó, ya sabe que tenía que haber hecho mejor. Tú reconoces eso. ¿Quién otra persona tiró de este equipo? ¿Tú entraste o pues estuviste fuera? Casi. ¿Qué debiste haber hecho diferente? Me parece consultar un poquito más y apuntar la mano al centro, ¿no? Apuntar tu mano hacia el centro. Para poder lograrlo. ¿Tú crees que pudieras darle una recomendación a todos los demás, los que vienen a tirar ahora? Una recomendación, ¿cuál sería? Bueno, la recomendación que les podría dar a todos sería la concentración, ¿no? Que se concentren un poquito más. ¿Te animas a tirar concentrado como nos ha solicitado nuestra compañera? A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, pero no te vayas tan lejos, el lanzamiento es delicado. Déjenla que ella se lance donde quiera, que ella se sienta confiada. ¿Prefieres que le pregunte a otra persona o con ese consejo te quedas? Vamos a ver ahora, vamos a ver. No importa, porque si falla, es una oportunidad más para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? De los errores se aprende, ¿no? El error constructivo como la base del aprendizaje, ¿no? Tú lanza cuando te sientas cómoda, tú tranquilo. Vamos a ver entonces el lanzamiento. Cambió su estilo de lanzado, mira. Sí, cuando tú te sientas listo. Vamos. Oye, ¿qué ha pasado ahora? Dime, ¿cuál fue tu primer logro? ¿Cuál fue? ¿Qué hiciste la primera vez? La primera vez que hiciste. No lo lanzaste muy fuerte, por eso siguió a la izquierda. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora le lancé fuerte, pero se fue Demasiado, ¿no? ¿Qué tú crees que podrías haber hecho diferente? concentrarme más todavía de los primeros. ¿Tú crees que es un tema de concentración o de fuerza a la hora de tirar? De concentración y de fuerza, de los dos también. De los dos, o sea, tienes que estar más concentrada para tirar. Sí. Ya, entonces tira un poquito más suave. Está tan concentrada que no sabe a qué cosas tirar. Vamos a ver. Mejor, ¿no es cierto? Lo logró. Muy bien, excelente. Claro, aplicó una estrategia diferente. Se dio cuenta que le era difícil el control de la velocidad. ¿Y qué hizo?
Chocó con la otra pelota para que se... Eso hiciste. ¿Fue intencional o no? No fue intencional, o sea, te salió de casualidad. La tercera vencida, pues. Sí. Sí lograste tu objetivo, pero ¿tu objetivo era darle a la otra pelota? No, fue algo que surgió. Pero de eso también podemos aprender, porque si no tenemos el control, podemos darle a otra que esté para que se quede adentro. Eso es una estrategia. Nuestra compañera ha descubierto una estrategia nueva. ¿Se dan cuenta cómo ocurre el proceso de evaluación formativa en el aula? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si en vez de que ustedes dialogaran con sus compañeros, hicieran pruebas de tiro? Los números 4, vengan, recojan la pelota, regresen a sus puestos y hagan una prueba de tiro. Hagan 1, 2, 3 pruebas de tiro, vamos. Vamos, prueba de tiro. Vamos, hagan sus pruebas de tiro en sus respectivos equipos. Miren lo que está haciendo ese señor. ¿Lo vieron? No te vimos. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Miren lo que él está haciendo. Mira, a ver, vuelve a hacer. ¿Qué estás haciendo? Uno está midiendo los cuadrados. ¿Para qué está midiendo los cuadrados? Para hacer la prueba en un escenario muy parecido al escenario real. ¿Qué cosa es eso? Evaluación auténtica. Cuando yo me evalúo en el mismo escenario en el que me van a evaluar. O sea, él va a aprender a tirar en el mismo escenario donde le están evaluando el tirado. Eso es evaluación auténtica. Él está aprendiendo como mismo lo evalúan. Si yo le pido a mi estudiante que elabore un texto, ¿dónde se aprende a elaborar un texto? Escribiendo. Si yo le pido a mi alumno que indague, ¿dónde se aprende a indagar? Indagando. O sea, mientras más cercana sea tu clase, entiéndase, tu proceso de aprender, más fácil te va a resultar la evaluación. Porque la evaluación no es más que reproducir en un momento determinado el proceso de aprendizaje. ¿Cómo sabes que el alumno logró aprender? Porque a la hora de evaluarse mostró lo que aprendió. Entonces, ahora que nuestro compañero lo ha identificado, vamos a ayudarlo, que no invente una nueva pista, que utilice la pista de evaluación, que venga y evalúe acá. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? El reto es que el número 4 venga y lance, pero después que lance, que su equipo le diga, tienes que hacer esto distinto y esto distinto. O sea, que reciba retroalimentación de su equipo acá. Fíjense, retroalimentación del equipo en el ejemplo anterior, ahora cambiamos algo. Tiramos en el mismo escenario de la evaluación, pero con retroalimentación de nuestro equipo. Bien, vamos a lanzar y que nuestro equipo nos retroalimente. No estamos evaluándonos, no estamos evaluando, estamos aprendiendo. Vamos, maestra, lance. ¿Quién es su equipo? Muy bien, retroalimentando, vamos. ¿Qué pudo haber hecho mejor la maestra? Vamos, ¿qué pudo haber hecho mejor? Recomiéndenle. ¿Qué pudo haber hecho mejor? Menos fuerza, maestra, ¿no? Un poquito más. Vamos, recoge y vuelve a lanzar. Vamos. ¿Quién es tu equipo? Ahí está, vamos, a lanzar. Vamos, ¿quién es tu equipo? ¿Qué pudo haber hecho mejor? Un poquito más duro, ¿no? A ver, lanza de nuevo. A ver, un poquito más duro nomás. A ver, demasiado duro. ¿Qué ha pasado ahí? Más fuerza. Dale a otra persona, vamos. Ahora ensaya en otro escenario. Vamos, ensaya atrás. Vamos, ¿quién es tu equipo? Ahí está tu equipo, vamos. A mirar su lanzamiento, vamos. No, desde ahí se lanza. No, desde acá, desde acá. Desde acá lanza. Ah, ¿tú quieres lanzar más atrás? Lanza desde aquí. Sí. Ahí está, muy bien. Miren lo que está pasando. Otra persona ya te está dando retroalimentación. Todos estamos involucrados. Muy bien, muy bien. ¿Qué debiste haber hecho distinto? Un poquito más, pero si lo pones un poquito más para se te va. Vamos. Vamos, tranquila, tranquila. ¿Mejor o no? Mucho mejor. Vamos, el otro equipo. Coge tu pelota. Sigue ensayando. Vamos. ¿Qué pudiste haber hecho mejor? Vamos. Otra vez. No tan fuerte.
No tan fuerte. ¿Qué le dice a su equipo? Una recomendación. Trae las dos. ¿Qué pudiste haber hecho distinto? Eso es para mí, es para mí. ¿Qué pudiste haber hecho distinto? Más suave. ¿No? Está un poco desconcentrada. ¿Su equipo qué le recomienda? Sí, es muy bien. Muy bien. El punto de partida es las reglas. Vamos. Sigue todavía un poquito más duro. Tienes que volver a ensayar. Vamos, ¿quién sigue? Ya no lanzaste tú, que lancen los que no han lanzado. Vamos. Desde acá, vamos. A ver. Vamos. Ánimo, ánimo, pero ánimo bien. Muy fuerte, vuelve a lanzar. ¿Qué dice su equipo? ¿Qué dice su equipo? Con calma, ¿no es cierto? Sí, espera. Tú lanzas un poquito más fuerte, échate un poquito para atrás. A ver, lanza ahora. Vamos, tranquilos, tranquilos. Sigue lanzando muy fuerte. Tienes que darle un poquito más lento. Mucho plátano, mucha yuca. Tienes que tirar más. Vamos. Vamos, ¿quién fue? Oh, ahí la maestra viene a comerse el mundo. Demasiado, ¿no, maestra? ¿Y qué pasa si en vez de tirar para allá usted tira justo en el centro? A ver, pruébelo. Vamos, a ver, con calma. Vamos. Y... Muy bien. Oye, choca. Muy bien. ¿Ven lo que ocurre cuando el alumno empieza a aprender? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse al inicio? Que en Cuba le dábamos el examen a los alumnos hacían el examen, revisábamos el examen, lo volvíamos a dar el examen. ¿Qué es lo que importa aquí? Que demuestren el nivel de logro esperado. No importa cuántas veces tengan que repetirlo, porque lo que tú quieres es que lo logren, no que saquen cero. Sacar cero, cualquiera da cero. Sacar cero, cualquiera da cero. Evaluar es el acto pedagógico más importante y que más relación tiene con la autoestima. Si evalúas mal, condenas a una persona toda la vida a decir no soy suficiente. Tenemos que grabarnos una frase en nuestras cabezas: no lo has hecho bien todavía. Siempre puedes mejorar. Pero yo soy el mejor del aula, pero puedes mejorar. Porque la mejora es propio de la naturaleza humana. Y hacer que nosotros, que somos los agentes de cambio de esta nueva generación, hacer que nosotros somos los que vamos a cambiar el país en el que vivimos, le hagamos sentir a nuestros estudiantes que son importantes porque pueden hacerlo cada día mejor, es nuestra tarea. El contenido dejó de ser el foco principal de la evaluación. El contenido se puede bajar de internet, se puede copiar, se puede memorizar. Lo que no podemos fingir es lo que hacemos con lo que sabemos. Y eso son las competencias. Y cuando concentras a un alumno en aprobar, algunos aprueban y otros no. Pero cuando pones a toda el aula a concentrarse en el logro de la misma tarea, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la única opción que te queda es mejorar. La evaluación formativa es el proceso pedagógico más importante porque es el que más impacto tiene en la formación de las nuevas generaciones. Yo no soy peruano, pero vivo en el Perú y quiero vivir en un mejor país, en un país que cada día yo pueda decirle, hemos logrado esto, pero podemos mejorar. No hemos llegado a donde queremos todavía. Muchas gracias.